Twitter y el tiroteo en Suecia. Bien, el día de ayer hubo un tiroteo en Suecia. Datos eran muy vagos, ¿no? Un hombre entró en una escuela y disparó y hay 10 muertos. Eso era lo primero. Y yo cuando me entero de esto, rápidamente voy a Twitter a ver cómo está reaccionando la gente. Me oyeron ustedes, así soy yo. Lo que vi me horrorizó. Entonces escribí lo siguiente en mi Substack. Tengo el nocturno.substack, donde también se pueden suscribir ustedes. Tiroteo en Suecia, puntos al vuelo. Tengo una nota un día después, como era de esperarse, el asesino que entró a la escuela, que era una escuela para adultos, era un fascista sueco, Richard Andersson, que entró a la escuela armado con un rifle de alto poder, gritando, váyanse de Europa, este trozo de basura humana. Después de matar a 10 personas y dejar varias más heridas, se suicidó para no enfrentar, por supuesto, la realidad de sus acciones, ¿no? Pero el punto es que eso no importa. Voy a leerles lo que escribí. Y lo escribí ayer, que fue día 5. Han pasado menos de 10 horas desde que se produjo un tiroteo en una escuela para adultos de la localidad de Örebro, en Suecia. No hay demasiados datos aún. La escuela tiene, eso se ha dicho, fundamentalmente alumnos inmigrantes que estudian allí la secundaria y sueco. Paréntesis. Yo he dicho muchas veces que me congratula que aquí a 2 calles exactamente hay un centro de educación para adultos en mi pequeña ciudad de Gijón. Y todas las tardes veo salir de allí a latinoamericanos, a muchas mujeres latinoamericanas, a muchas mujeres musulmanas o saharauis, y se sabe por la diferencia es el tipo de... Las saharauis usan una túnica envolvente, pero no tienen problema en mostrar su pelo. Las musulmanas pues, sí van con el pelo totalmente oculto, pero también van mujeres de distintos, y españoles, por supuesto. Y me encanta tener un centro de educación para adultos que vaya esta gente, a veces a aprender el idioma, a aprender lo que sea, a terminar la secundaria, a terminar la primaria, a, a mejorarse. Cosa que se supone que los inmigrantes no hacen, ¿verdad? Bueno, me resulta emocionalmente importante esto porque es la escuela a la que entró este pedazo de despojo humano a dispararles a los adultos que estaban tratando allí de aprender. Al enterarme en Twitter X y para ver si había más datos, hice una simple búsqueda en inglés. Sweden, Suecia. La serie de mensajes continua, disparada como ametralladora, que llevaban Sweden en el cuerpo del mensaje, resultaba escalofriante. En su vastísima mayoría, asumían que el asesino, que al parecer se suicidó dentro de la misma escuela, era un inmigrante musulmán, aunque hasta el momento no se tiene claro quién fue el atacante y menos aún si era inmigrante o musulmán. En su vastísima mayoría, los mensajes relacionaban el tiroteo con la inmigración en Suecia, un meme o mito persistente fuera de Suecia, de cuyas más absurdas afirmaciones se ha hecho eco, por supuesto, el dueño de Twitter, Elon Musk, quien recientemente, hará unas 3 semanas, se lo vi, retuiteaba a un supremacista sueco que hablaba de las zonas prohibidas o no-go zones a las que no se atreve a entrar la policía sueca, cosa que continuamente niega la propia policía sueca si uno va a los datos. Se habla de un descontrol absoluto, de violencia continuada en las calles de las ciudades suecas, de millones de inmigrantes islamistas, otra exageración que omite que la mayoría de los inmigrantes son refugiados sirios y además que están volviendo a su hogar en números tales que la inmigración de Suecia, es decir, la gente que sale de Suecia, en 2024 fue más que la gente que entró, según cifras del gobierno sueco. Y quiero dejar
constancia de esto, bueno, ahora no puedo entrar a él, pero sobre la gente, la población nacida en el extranjero, en Suecia en 2023, la vasta mayoría eran de Siria, eran refugiados sirios, no precisamente criminales islamistas, y los siguientes eran polacos. Es decir, la gran inmigración a Suecia no es mayoritariamente ni de otro modo de islamistas asesinos. Todos estos datos que estoy dando son, y verá usted por qué, absolutamente irrelevantes. No tienen importancia alguna en el universo de la red social a la que me refiero, Twitter o X, si usted le quiere llamar X. En su vastísima mayoría, los mensajes referentes a Suecia hasta ese momento exigen la remigración de todos los inmigrantes, ya no de Suecia, sino de Europa y de Estados Unidos. No pocos hablan de simpatía con el nazismo. Casi todos parecen buscar atizar el miedo del lector para traer apoyo a sus proyectos nacional-populistas. Más aún, cuando empezó a difundirse la idea de que al parecer el atacante era un sueco de ultraderecha que buscaba asesinar precisamente a inmigrantes, muchos mensajes cambiaron de dirección, ahora aplaudiendo que al fin uno de los nuestros ha hecho algo, y diciendo que seguramente este pobre hombre se había visto empujado al asesinato por la terrible inmigración sueca. Números absolutamente falsos, sin fuente ni origen, plagaban los mensajes que estuve viendo durante varias horas. Se relaciona este caso con cualquier otro delito cometido en Suecia, en Escandinavia o en Europa por inmigrantes o no inmigrantes para magnificar la amenaza que se supone que se vive en Europa. La hipérbole no tiene límite, como no la tienen los elogios a Donald Trump y a Elon Musk. Muchos mensajes son tan coincidentes que cabe imaginar que tienen un origen común de parte interesada, como de una fábrica de trolls. No hay pruebas de momento, pero la idea está allí. Aunque vengan de distintos países de toda Europa, de Estados Unidos, de Canadá, la mayoría de anónimas previsibles y muchos de organizaciones de ultraderecha y de sus orgullosísimos líderes. Por supuesto, después, cuando haya más datos, la cosa será más clara, pero el efecto emocional de estos mensajes ya no es recuperable ni se matizará con datos. Gente que no tenía información sobre Suecia tiene ahora una visión distorsionada, manipulada e interesada de lo que pasa en ese país y en toda Europa con la inmigración, y no le llegarán esos datos que tan fácilmente se encuentran. Todo el hilo de mensajes, uno cada 2 segundos más o menos, está además salpimentado con todo tipo de teorías de la conspiración contradictorias entre sí. Pero no importa. Cada lector, cada cliente de la propaganda elegirá la que más se acerque a sus miedos e ideas personales y desechará las demás sin ningún ejercicio crítico. 10 teorías de la conspiración, esta es como yo veo las cosas, las otras 9 están equivocadas, pero esta es la verdad. Así funcionamos, por desgracia. Algún lector estará de acuerdo con que Suecia era segura hasta ayer y ahora es un infierno. Y ahora se ha ido por el precipicio, como dicen muchos mensajes. Otro aceptará que Suecia es un infierno desde hace 30 años, donde a diario hay gente morena matando y violando a gente blanca, como dicen otros mensajes. Hay para todos. Y nada de eso, que es enormemente grave, es lo que más me preocupa a mí. Obviamente el tiroteo sí, pero esos mensajes, esa ristra de mensajes, esa barbaridad de explosión de racismo, de ultraderecha, de fascismo, de celebración de la muerte, de odio, pero odio reconcentrado, odio de ese que te hace sentir incómodo. Nada de eso es lo que importa. A mí lo que me preocupó fue la escasez, la ausencia de otros mensajes. Los mensajes de vivo en Suecia y esto no es cierto, vi uno. Los mensajes con datos de información fiable, los que pongan las cosas en su justa dimensión, que contextualicen y que digan al menos
Todavía no sabemos si el atacante es quien ustedes dicen que es. Los mensajes que se preocupan por las víctimas o les dedican una memoria, una oración, un gesto de simpatía, vi muy pocos. Los que saben que se está exagerando para crear una narrativa de miedo que facilita la manipulación populista, parecían callados, temerosos e impotentes. El predominio de los mensajes ultras era avasallador, apabullante y la contrainformación inexistente. Ya no digamos que alguien expresara su escándalo por la velocidad a la cual la fachósfera pretendió caracterizar al asesino y a sus motivaciones. Los fascistas tienen el campo libre, se les está dejando el campo libre y la corrosión de sus mensajes se extiende impunemente. Frente a ellos no parece haber estrategia, ni siquiera convicciones, y menos aún el valor de defenderlas y de plantarle cara a un adversario crecido. El precio de esta aparente indolencia puede ser altísimo y lo vamos a pagar entre todos, incluso quienes creen que la tiranía de ultraderecha es una solución y juega de su lado.